Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, días, noches, madrugadas, a la hora que estén viendo esto. Espero estén bien, espero estén sanas, sanos, cuidándose y que bueno, que todo ahí por su mundo de vida se esté desarrollando de la mejor manera. Les subo esta presentación y mi exposición alrededor de ella en sustitución de esta clase que no tuvimos el día de hoy, lunes 24. El día de hoy íbamos a hablar sobre lo que es el liberalismo, un tema pues me parece que es fundamental, no solamente para entender pues la dinámica del curso mismo, ¿no? La continuidad del curso de Doctrinas 2, sino pues casi que para cualquier materia o carrera que ustedes vayan. El liberalismo es una corriente filosófica, política, económica, incluso tiene sus vertientes ideológicas que la hacen fundamental entenderla, porque se empatan mucho con la modernidad, ¿no? Con este proceso que hemos estado viendo acá, que es la consolidación de la modernidad. Y es el primer punto que me gustaría que les quedara como muy claro. Al hablar de liberalismo, estamos hablando de una corriente teórica, una corriente de pensamiento que se enmarca fundamentalmente y viene aparejada a la modernidad. No podíamos entenderla de otra forma. El contexto de la modernidad tiene como condición de posibilidad la conformación del liberalismo. Entonces, cuando hablamos de liberalismo, bueno, estamos hablando esencialmente de eso, pero estamos hablando de muchas cosas más. Se ha tergiversado mucho el término liberalista, al igual que el marxismo. ¿Se acuerdan que tiene su carga, digamos, ahí ético-ideológica? Con el liberalismo pasa exactamente lo mismo. Tiene un montón de cargas valorativas detrás que hacen luego difícil entender de qué estamos hablando cuando estamos hablando de liberalismo. Entonces, en esta primera sesión, porque tanto la sesión de este lunes como la que sigue vamos a abordar el tema del liberalismo, pues intentaremos enfocarlos, ¿no? Sobre el término. Esta primera es una onda más teórica, pero me gustaría al final de la sesión aterrizarla en algunas cuestiones, lanzarles algunas preguntas para que tengan como motivos de reflexión, para después hagan su actividad, que también ahorita al final de la sesión les especificaré, aunque también pues en Classroom ya va a aparecer las especificaciones sobre el ensayo que les estoy pidiendo. Hablar del liberalismo entonces es hablar de muchas cosas, pero tal parecería que ese hablar de muchas cosas hacen que en muchos debates se caiga en un vacío, porque pues posiciones tan extremas como los sociales demócratas, por ejemplo, sociales demócratas, suelen muchas veces recurrir al pensamiento liberales, pero por otro lado también existen corrientes un poco más conservadoras que también, ¿no?, se dicen seguidoras de los pensamientos liberales clásicos. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de liberalismo? En esencia, muchas de ellas tienen puntos en común, que es lo que vamos a ver en un momento más, pero hay grandes diferencias también. En ocasiones también suelen presentarse las corrientes liberales como si fueran las únicas defensoras, ¿no?, de la bandera demócrata alrededor del mundo. Entonces, los socialdemócratas suelen empatar la democracia con liberalismo, cuando también es cierto que las peores dictaduras y muchos de los regímenes dictatoriales, sobre todo los militares, más feos, ¿no?, más profundos, más crueles que han existido a lo largo de la historia humana, esencialmente en el siglo XX, pero también en el siglo XXI, pues han defendido ideas liberales. Entonces, empatar liberalismo con democracia no siempre, ¿no?, funciona como una ecuación justa. Y por otro lado, los liberalistas también han sostenido la idea de que los gobiernos socialistas, por ejemplo, no pueden ser gobiernos que defiendan la onda de la libertad y el liberalismo, cuando en muchas ocasiones los gobiernos socialistas han estado más cercanas de las posturas liberales que los mismos liberales, ¿no? Entonces es una cosa que tenemos que tener como mucha precisión conceptual para saber de qué estamos hablando cuando estamos hablando. Y por supuesto, en nuestros días, ya en el siglo XXI, los liberales contemporáneos poco tienen que ver en ocasiones con las posturas liberales clásicas. Entonces hay que identificar, ¿no?, qué es el liberalismo clásico y el liberalismo contemporáneo, y esta última fase del liberalismo, que ahora se conoce como la etapa neoliberal, en las que muchas de las cuestiones más profundas, digamos, de este sistema desigual que hoy en día vivimos, pues se ven empatadas con la llegada y el arribo de este nuevo proceso civilizatorio
que se empata con el neoliberalismo, ¿no? Esta etapa donde las brechas de desigualdad han crecido de manera impresionantes, donde la acumulación de riqueza recae en muy pocas manos y las enormes, ¿no?, fuentes de desgracias del mundo, gente que pasa hambrunas, gente que no tiene empleo, racismo, xenofobias, desigualdades por género, etcétera. Es decir, todas estas grandes problemáticas, ¿no?, que hoy en día se visibilizan alrededor del mundo, pues empatan mucho con el asunto del arribo del neoliberalismo, porque no solamente es, como lo hemos visto ya en otras clases, con la llegada del capitalismo no solamente entendamos el asunto de el mercado operando a nivel mundial, ¿no?, que el eje de la sociedad es el mercado, sino que se convierte en un estilo de vida. Entonces el neoliberalismo, más que una corriente económica, una corriente financiera, pues es vista como una corriente que guía los destinos mismos de la humanidad. Entonces hay que entender claramente de qué estamos hablando cuando hablamos del liberalismo clásico, del liberalismo en la etapa contemporánea y del neoliberalismo, ¿no? Son tres cosas que en ocasiones no tienen nada que ver una con otra, pero a veces se manejan como si fuera lo mismo. Entonces ese es mi interés, que veamos esta clase, la primera parte, porque insisto, la segunda parte de la sesión que entra especificaremos más esto último que les acabo de explicar sobre el asunto del neoliberalismo. Pongamos puntos claros entonces sobre la mesa. El término liberalismo es un concepto súper complejo que ha intentado explicar fenómenos epocales y que ha tenido diferentes acepciones a lo largo de la historia humana. El nacimiento de esta postura pues es resultado de los procesos que hemos estado analizando acá en la clase de doctrinas, los procesos sociales, económicos, pero sobre todo políticos que ocurren en Europa durante los siglos XV y XVI, que instauran, ¿no?, el principio de la modernidad, tienen como condición de posibilidad la conformación del pensamiento liberal. El liberalismo, entonces, podemos decir que es una postura filosófica, política, moral, económica, que se fija esencialmente en tres ideas: la defensa de las ideas sobre libertad, individualidad y el Estado de Derecho, ¿no?, la ley. Por supuesto que esto se empata mucho con un proceso histórico que también analizamos acá en Doctrinas 1, lo tuvimos que haber visto en Doctrinas 1, que es el surgimiento del movimiento ilustrado, ¿no?, la ilustración. Este movimiento que sucede en Europa es un movimiento libertario que se da poco después de la llegada, ¿no?, o mejor dicho, de cuando termina la Edad Media, este renacer del hombre con el ascenso, el renacimiento del hombre y este poner, ¿no?, en el centro de la vida humana a la figura del ser humano mismo, y se da todo este surgimiento del conocimiento científico, ¿no?, que busca arrebatarle la batuta de cómo se conoce y cómo se vive, cómo se siente el mundo, cómo se piensa el ser humano en el mundo, a el pensamiento cristiano. Y bueno, la ilustración trae consigo esto, las ideas de libertad, ¿no?, de individualidad y de ley. Bueno, mucho del asunto del liberalismo se empata con las ideas de la ilustración. En la ilustración, recordemos un poco, es comprender la vida y el destino como un elemento que tiene que estar en manos del individuo mismo y que no dependería de los designios externos, reales o simbólicos. Entendamos entonces que uno de los principales objetivos de la ilustración es que el ser humano se sienta dueño de su destino, que esto no dependa de alguien más, ¿no? Y por alguien más entendamos un monarca, por alguien más entendamos un pensamiento como religioso, por alguien más entendamos un señor feudal que muchas veces decidía los destinos de las personas. La ilustración, al colocar la vida del ser humano en el centro de todo, encuentra un papel fundamental el decidir sobre su vida, sobre su destino, que el hombre sea el arquitecto de su destino. Por lo tanto, coloca la individualidad, ¿no?, y ahí empieza este proceso de individualización que caracteriza al hombre moderno, en el centro de todo, ¿no? Entonces, bueno, este es un asunto fundamental que creo que quiero que les quede como muy claro. El asunto de cómo la individualización comienza a conformarse. No es algo que sea de un día para otro, ni sucede en todas las sociedades al mismo tiempo, ni siquiera en todos los estratos sociales, pero es un afán, ¿no?, de la civilización que trae consigo la civilización moderna. Encontrar, o que el hombre encuentre en sí mismo un artífice de la forma en la que quiere vivir, ¿no?, del asunto de cómo es que él quiere imaginarse su destino mismo. Bueno, se asume entonces que la felicidad del individuo sería alcanzable en tanto él fuera artífice de su destino, en la libertad de poder hacer lo que su voluntad le dicte. Por lo tanto, hay una relación ya directa entre lo que es libertad y felicidad. Para eso, obviamente, tiene que hacer uso de su intelecto.
de su razón, de su racionalidad. En ese sentido, entonces, ambas cosas, la racionalidad y su inteligencia, eran suficientes para que lograra los objetivos en tanto individuo. Así, por tanto, la libertad era entendida ya como la potencia creadora de ejercer la voluntad personal capaz de alcanzar sus metas sin límites. Este nuevo sentimiento, esta nueva sensación, ¿no? Esta nueva forma de pensarse y de sentirse en el mundo trajo consigo muchos problemas a nivel político, ya que tal afirmación ponía en entredicho la legitimidad de poder ejercido por los monarcas, ¿no? Recordemos que en aquel entonces los monarcas eran quienes decidían el destino de las personas, quienes limitaban la libertad de las mismas y por lo tanto con esta nueva bandera ideológica pues se veía el poder del monarca como un obstáculo para lograr eso. Por lo tanto, comienza a haber una serie de movilizaciones sociales que van en contra de este sentido de las cosas. Esto da pie, ¿no?, a que sucedan muchas revoluciones a lo largo de la historia. Por supuesto la Revolución Francesa, pero hoy me interesa analizar una más que solamente hemos mencionado en algunas clases, pero ahora nos detenemos un poquito más, que es una revolución que sucede en Inglaterra, ¿no? Más o menos durante esta etapa, ¿no?, el inicio de la Ilustración y de la época moderna, estamos ya en el siglo XVII, en 1688, se da este movimiento político encabezado por fuerzas sociales de base que intentan derrotar al monarca inglés, ¿no?, Jacobo II, lo que genera un descontrol político moderado, pero que termina con una monarquía que tenía ya larga data en la península, en la isla inglesa, en la isla británica. Y se instituye la monarquía parlamentaria, lo que se conoce como la Revolución Gloriosa. Es una revolución poco agresiva, no es una revolución que genere confrontación. Sí hay confrontamiento, ¿no? Hay unos enfrentamientos bélicos entre la defensa de la monarquía tal cual se conocía y el nuevo impulso de quienes impulsaban la monarquía parlamentaria, pero en esencia es una revolución medianamente tranquila, a comparación, por ejemplo, de la francesa, ¿no?, que es una revolución espectacularmente sangrienta. Podemos decir que la Revolución Gloriosa, la Revolución Inglesa, que sucede durante el siglo XVI y XVII, en el tránsito de un siglo a otro, es una revolución medianamente pacífica. Su intención es esencialmente esta: comenzar a limitar el poder de los monarcas, comenzar a ponerle marcos regulatorios muy específicos a la forma en la que ellos, por ejemplo, ponían impuestos, ¿no? Bueno, el objetivo entonces marcado era delimitar el poder del monarca, como les pongo acá en la diapositiva, quien podía imponer impuestos casi a su propia voluntad sobre el pueblo, pero sobre todo quienes más van a querer, ¿no?, limitar esos poderes son los burgueses, quienes ven cómo de a poco comienzan a mellar en su capacidad económica producto de esta imposición constante, ¿no?, de regulaciones de impuestos por parte del monarca. Por ejemplo, se le imponen impuestos por no asistir a los enfrentamientos armados, cosa que los burgueses pues ni querían ir a la guerra, pero a veces se les obligaba a ir en caso de que no se les ponía alguna sanción de tipo monarca, por el casamiento de la hija mayor, por herencias, por número de caballos, ¿no? En fin, o sea, había una serie de impuestos que los burgueses comienzan a poner un pero, ¿no? Y esto es un golpe en la mesa por parte de los burgueses, ¿no? O sea, acotar el poder estatal. Bueno, desde entonces hasta la fecha, esta división entre el poder monárquico y el poder del pueblo, encarnado en un parlamento, constituye la conformación del poder de la Gran Bretaña, cosa que hasta hoy en día existe, ¿no? La forma de gobierno británica es esta, ¿no?, la monarquía parlamentaria. Sigue existiendo, ¿no?, la monarca, ustedes lo saben, ¿no? Isabel sigue gobernando o sigue siendo la monarca ya en Inglaterra, tiene un papel casi simbólico, pero sigue teniendo cierta cuota de poder, pero es el parlamento inglés, ¿no?, en manos del primer ministro, quien realmente encarga el poder de facto. Esta declaración de derechos se da en 1689, ¿no?, unos meses después de que nace este movimiento, mejor dicho, político. Bueno, con esta declaración de derechos de 1689 se reconoce la libertad de los individuos bajo la corona británica en asuntos como la votación de los representantes, así como la libertad de expresión y de asociación. ¿Se acuerdan que en la clase pasada habíamos visto cómo en esta etapa también se acorta mucho esta libertad de asociación, ¿no? Y de ahí nace el movimiento marxista. Bueno, también acá, ¿no?, muchos de los liberales también buscan, ¿no?, esta libertad de asociación. Ahora bien, debido a su naturaleza y a la búsqueda de la libertad de los individuos frente al poder, se le conoce como la primera revolución liberal de la historia.
Y esta nueva revolución liberal reaviva este debate sobre qué se entiende por libertad, tanto a nivel político como a nivel filosófico. Preguntas básicas que ya se estaban haciendo filósofos de la época como Hegel, como Kant, ¿no? Los mismos revolucionarios franceses, los mismos revolucionarios ingleses como Hobbes, Locke y Hume. Estas preguntas básicas, ¿no? de la filosofía, que es la libertad, hasta dónde el individuo es y debe ser libre, quién debe garantizar la libertad, es lo mismo libertad social que libertad económica y libertad política. En fin, ¿no? Estas preguntas están rondando ahí en el pensamiento que va a generar esta revolución liberal, ¿no? La revolución de la revolución gloriosa. Lo que busca en esencia entonces esta revolución es limitar el poder del monarca respecto a la libertad de los individuos. Esto va a generar pensamientos como el de Thomas Hobbes. No sé si recuerden la clase de Doctrinas 1 de Thomas Hobbes. Producto de esta revolución gloriosa, muchos ingleses salen de la isla. Algunos se les expulsa, otros salen, como la familia de Thomas Hobbes, ¿no? Hobbes tiene que irse a refugiar primero a Alemania, después a Francia, y desde ahí, ¿no? Saca Hobbes sus pensamientos, y ya sabemos qué es lo que opina Hobbes. Hagamos un breve recuento, ¿no? La libertad de los individuos genera, dice Hobbes, un estado de caos. Por ello, la libertad debe estar condicionada, dice Hobbes, y regulada por un ente superior que sea capaz de controlar estas libertades individuales en pos de una sociedad donde la vida y la seguridad estén garantizadas. Con total libertad, afirma Hobbes, los seres humanos no seríamos capaces ni de crear ni de mantener una civilización. Necesitamos orden y control de una figura absoluta, sabia, designada por los dioses, es decir, de un rey, de un monarca. Y para que este escenario esté garantizado, dice el inglés, y se pueda gobernar, los individuos debemos ceder parte de nuestra libertad hacia esta figura, hacia este ente imaginario que es el Leviatán, ¿no? Y con eso crea esta corriente ideológica que se llama el contractualismo, que tiene repercusiones en muchas áreas de las ciencias sociales, principalmente el derecho, pero en muchas más, y que es esencia por lo que se le conoce a Thomas Hobbes, ¿no? A diferencia de Hobbes, por supuesto, está el gran artífice de lo que es el liberalismo clásico, que es un inglés, que es el filósofo John Locke. Sin embargo, como ya hemos apuntado, hay pensadores que no estaban del todo de acuerdo con esta postura hobbesiana respecto a cómo el ser humano tiene que ceder parte de su libertad gracias, ¿no? Debido a que buscamos un afán civilizatorio encarnado en la figura del monarca. Locke parte del mismo principio filosófico de Hobbes, el cual aseguraba que la libertad era un elemento propio del individuo moderno y que en ese sentido la sociedad comienza con la organización de los sujetos en grupos sociales. Sin embargo, a diferencia de Hobbes, Locke sostenía que ello no es resultado de ceder la libertad al monarca, al cual debía subordinarse, sino que más bien era la elección racional de quienes los dominaban. Y esta es la diferencia esencial entre Hobbes y Locke, ¿no? En las clases de Doctrinas 1 eso tuvo que verse como muy clarito, ¿no? La diferencia entre el pensamiento de Hobbes y Locke, pese a que parten, ¿no? de un principio fundamental, que es el asunto de la discusión de la libertad, y encuentran el mismo principio, llegan a posturas diferentes. Mientras que Hobbes asegura que el ser humano en libertad genera caos, genera desorden y por lo tanto requiere la regulación de un ente superior, en este caso el Leviatán, en este caso el monarca, Locke opina que no es necesario eso. Lo que se necesita es que los seres humanos nos organicemos, no tenemos que ceder nuestra libertad, sino que esa libertad tiene que garantizarse de alguna u otra forma por parte de un parlamento, pero que siempre tengamos la libertad de elegirlo nosotros. Incluso, dice Locke, los seres humanos podemos elegir a nuestros representantes, a nuestros gobernantes, y nunca el Estado va a tener la garantía de estar ahí todo el tiempo, sino que los ciudadanos podemos quitarlos, ¿no? Utilizando nuestra racionalidad. Esto todo se ve reflejado en su obra, Dos tratados sobre el gobierno civil, donde Locke afirma que la libertad y la razón determinan a los seres humanos. Y de ahí la diferencia entre Hobbes y Locke, ¿no? No sé si les haya quedado claro con esa explicación. 4 son, digamos, me parece, las posturas fundamentales que Locke establece en su libro, Los Tratados, y que son piezas fundamentales para entender el liberalismo político. Los seres humanos somos libres, independientes y perseguimos la felicidad por nuestros propios medios. Ese es un principio básico del liberalismo. 2. Los hombres tenemos derecho a la propiedad privada, es decir, tenemos derecho a la adquisición de cosas que no estén ligadas a un asunto de gobierno, sino que sean resultado del esfuerzo individual. Le quita también así el poder al gobierno de poder regularlo todo en el mercado, ¿no? Eso va a ser una pieza fundamental después para entender el liberalismo político. Locke parte de la idea de que los seres humanos tenemos derecho a la propiedad privada independientemente de los designios estatales. 3. Ningún puesto de poder ni es dividido ni es eterno.
El poder lo dan y lo quitan los individuos en común acuerdo y conforme a la ley, por lo que los gobiernos deben representar a la gente y no solo a unos cuantos, ¿no? Y con eso les da un banderazo, digamos, al asunto de las oligarquías que muchas veces, por muchos años, dominaron al ser humano, ¿no? A las sociedades modernas. Número 4. Si un gobernante se convierte en un tirano, el pueblo siempre tendrá el derecho de quitarlo de su puesto y elegir otro en su sitio, ya que se viola el contrato social, ¿no? Este contrato social que es fundamental para entender la postura de Locke. No es que el Leviatán, ¿no? el gobernante, el monarca, tenga la garantía de que por llegar a serlo siempre va a estar en el poder, sino que, dice Locke, el pueblo siempre va a tener esa facultad de poder, en caso de que éste no cumpla con este contrato social esencial, quitarlo y poner a otro en su lugar. Estas son las bases fundamentales del liberalismo político. Con Locke, insisto, el liberalismo encontró el fundamento teórico para sus principales posturas. Defiende la libertad individual, defiende la libertad de elección, defiende la libertad de expresión, defiende la libertad de mercado y la libertad política. Los 5 pilares fundamentales para entender el liberalismo político. Con ello, esto es lo que se denomina como el liberalismo clásico. Establece su noción sobre libertad bajo estas 5 premisas, a saber, entonces, que el ser humano es un ser libre por naturaleza, y se es libre en tanto el individuo puede actuar sin obstáculos de acuerdo a su verdadera y propia libertad. El individuo se pone a sí mismo por encima de los demás en cuanto desea alcanzar sus metas y su felicidad. Con ello, entonces, repito, se establecen las bases filosóficas de unos procesos que marcarán la modernidad, el individualismo. Entonces, esta es la primera cosa que les quiero que les quede como muy claro. El asunto del liberalismo político clásico encarnado en la figura de John Locke, con los 4 presupuestos que les expuse anteriormente y con estos 5 pilares de pensamiento de lo que es la libertad. Por lo tanto, vemos que la libertad basada en el individualismo son 2 piezas fundamentales para entender el liberalismo político. Pero el liberalismo no llega nada más en su vertiente o en su faz, en su cara, ¿no? Política, sino que también tiene su contrarrespuesta en el asunto económico. Y ahí, ¿no? También entran algunos ingleses que venían ya trabajando desde hace mucho tiempo en el asunto de la libertad económica, la libertad de mercado. Principalmente ellos va a ser Adam Smith, ¿no? Bueno, la forma en la que este afán libertario se comienza a establecer como un estilo de vida se traduce también en el asunto económico, y ellos lo que principalmente abogan, entendamos que en ese momento la burguesía intenta no tener una regulación tan estricta como existía por parte de los gobiernos, es intentar adelgazar al Estado, ¿no? Que el Estado intervenga lo menos posible en las actividades económicas y desregular las actividades económicas mismas, ¿no? Les pongo en la diapositiva, resultado del crecimiento económico de la clase burguesa y las constantes trabas a su poder a manos de la clase política, los empresarios de la época comienzan a criticar el papel tan interventor del gobierno en la esfera económica y financiera, por lo que arguyen la necesidad de hacerlo a un lado, de permitir que fueran las reglas del mercado las que operaran sin una regulación constante por parte del Estado, limitando así su poder, y quien tendría que regular el mercado sería el mercado mismo, a través de lo que Adam Smith establece como esa mano invisible, ¿no? Una mano invisible que va a regular totalmente la vida económica sin necesidad de que haya agentes políticos interviniendo ahí. Hay una supuesta racionalidad, dice Adam Smith, del mercado, según la cual, procurando el interés individual, se lograría el interés colectivo. Y esa es una premisa fundamental del liberalismo económico, ¿no? Entre más libertad haya para que los individuos puedan actuar en el mercado, más se va a asegurar el bien colectivo. Esa es una gran controversia, ¿no? Ellos aseguraban eso, estamos acá hablando en los siglos XVI y XVII, pasados 400 años, vemos que es una premisa que no se ha cumplido en lo absoluto, ¿no? El asunto del interés individual lo que promueve es mayor riqueza individual, pero jamás vela por el interés colectivo. Y los bienes colectivos siempre han sido atropellados por este afán de quienes manejan, ¿no? Los intereses individuales de quienes manejan, ¿no? Los medios de producción. Este mecanismo de racionalidad del mercado se reduce a esta frase de laissez-faire, ¿no? Dejar hacer y dejar pasar, que son las 2 premisas fundamentales que defiende Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones, donde él asegura este asunto de la mano invisible. Y este es el liberalismo económico. En el fondo, el liberalismo económico, encarnado en las ideas de Adam Smith, era comenzar a gestionar el mundo de las ganancias, y no era otra cosa.
era regular un mercado donde las ganancias comenzaban a ser cada vez mayores y se necesitaba un estado de regulación que permitiera a unos pocos adueñarse de las grandes ganancias, sin que el resto de la población tuviera acceso a ellas. Entonces se piensa que en el fondo el liberalismo económico no es otra forma, no es otra cosa, mejor dicho, sino este afán por teorizar el asunto de cómo en el mundo se comenzaban a generar cada vez mayores ganancias y cómo esta clase burguesa necesitaba de una ideología, ¿no?, que defendiera, legitimara su papel de regulador de la economía y agenciarse las ganancias, ¿no?, que la agencia de las ganancias cayeran solamente en ellos y no en un reparto equitativo de las mismas. Y este es en esencia entonces el principio fundamental del liberalismo económico. Es por ello que desde algunos puntos de vista todas estas revoluciones, estoy hablando de estas revoluciones inglesas, que les platiqué la principal, pero hubo varias más, o por ejemplo la Revolución Francesa también, son analizadas como revoluciones burguesas, ya que permitieron que esta clase social se erguiera como el eje articulador social a partir de la cual va a girar, ¿no?, la vida de las sociedades modernas, y cómo las leyes del mercado comienzan a demarcar toda actividad humana. Por lo tanto, entonces, por ejemplo, la postura marxista, pero no solamente los marxistas, sino muchas más posturas, comienzan a analizar, ¿no?, en su análisis histórico, de que estas revoluciones no fueron revoluciones que buscaran igualdad social, sino que fueron revoluciones encabezadas, financiadas muchas veces por burgueses, quienes buscaban, ¿no?, tomar el control político de la situación y en ese sentido permitir, ¿no?, que sus empresas, que sus pequeñas fábricas comenzaran a funcionar de manera desregulada y comenzaran a hacerse cada vez más partícipes de las ganancias que estaban generando, ¿no?, sus propias compañías y empresas. Eso en México también sucede, ¿no?, y eso también en sus clases, sobre todo las clases donde ven historia de México del siglo XIX, en este asunto de la lucha de los liberales contra los conservadores, etcétera, eso se ve súper claro acá en México, ¿no? El liberalismo llegando acá a México tiene este influjo también de cómo los burgueses son quienes comienzan a financiar los movimientos sociales para que ellos mismos comenzaran a ver, ¿no?, la ganancia en sus bolsillos. Pero bueno, ese ya es tema de otra historia que a mí no me corresponde. El mercado liberal entonces es un sistema donde compradores y vendedores están movidos por comprar barato y vender caro en el mercado. Sin duda, con mucha frecuencia, compradores y vendedores se benefician, pero cuando se analizan los datos a largo plazo, la conveniencia inmediata no supone ni equidad ni interacción social positiva. Por lo tanto, aseguro yo que la experiencia de siglos ha mostrado que, lejos de mantenerse en equilibrio, el mercado tiende a generar monopolios. Las empresas chicas son devoradas vorazmente por las empresas grandes, quienes imponen su voluntad a nivel global, pasando incluso por encima de los poderes de los gobiernos nacionales. Esta concentración, altísima concentración de riquezas, a veces innombrables, en manos de muy pocos, tiene su correlato en una creciente tasa de desempleo y de creciente desigualdad. Y los datos son escalofriantes, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, se piensa que 9 empresas, ¿no?, algunas de ellas están aquí reflejadas en esta gráfica que les pongo en la diapositiva, son 9 empresas las que concentran cerca del 70% de la riqueza de este país. 9 empresas, ¿no? Es decir, hay una enorme acumulación de una gran cantidad de riqueza, porque México es un país que genera grandes cantidades de riqueza, pero con este sistema, ¿no?, monopólico que muchas veces concentra en manos de muy poquitos altísimas riquezas, pues genera que México sea un país que de los 120 millones que somos, la mitad de nosotros, 60 millones, pero esos son datos INEGI, quien a veces hay organizaciones que a veces aseguran que ese número es mayor, es decir, la mitad de los mexicanos viven en condiciones de pobreza o extrema pobreza, aunque se piensa que son más, porque ese dato es un dato INEGI del 50%. Entonces, ¿no?, estas enormes brechas de desigualdad son resultado de esto, ¿no?, de este pensamiento de la concentración de las libertades de mercado, de la mano invisible, ¿no?, operando en sociedades modernas. Por lo tanto, el mercado liberado a su propia suerte nos ha mostrado que genera ineficiencias, crisis esporádicas como por ejemplo las crisis que sucedieron durante el siglo XX, ¿no? La más famosa fue la crisis de Wall Street en los años 30, el Viernes Negro que se le llamó, pero más recientemente, por ejemplo, la crisis del 2008, ¿no?, que realmente perturbó de manera súper profunda
la situación económica a nivel mundial. Y con un sistema como el moderno, ¿no?, civilizatorio, donde ya todo está globalizado, esto sucedió en Europa, pero tuvo repercusiones a nivel mundial, ¿no? Eso también los psicólogos sociales lo han estudiado en el asunto de cómo también estas crisis económicas profundas repercuten a nivel psicoemocional, ¿no? Ya que, por ejemplo, obstaculiza nuestro sentido de solidaridad con los demás, ¿no? Ya que reduce muchísimo más el asunto de los impactos individuales, ¿no? Ponerle atención más, ¿no?, nuestro foco de atención a las mercancías, ¿no?, lo que podemos adquirir, en vez de, como ya lo platicamos ya en clases anteriores, poner el foco de atención a la forma en la que muchas veces los artículos que consumimos, cómo son fabricados, la huella ecológica que eso trae consigo, o bien nos deshumaniza respecto a las relaciones laborales que se establecen ahí para consumir cosas, que hace que productos chinos estén en nuestro mercado, a nuestro alcance, a un precio realmente ridículo, cuando no sabemos cuál ha sido realmente el proceso que está detrás de esto, ¿no? Es decir, estas constantes crisis que este sistema económico trae consigo, este sistema liberal, nos deshumaniza de manera súper profunda. Bueno, otro punto que quería hablar con ustedes es el asunto de la competencia, ¿no? Que si el liberalismo realmente promueve la competencia, es una de las grandes banderas que iza el liberalismo, ¿no? Que el liberalismo se da a sí mismo el papel de nosotros generamos competencia sana entre las personas, ¿no? Quien quiera ser rico lo puede hacer en ese sistema, simplemente tiene que tener las herramientas competitivas para poder hacerlo. ¿Es bueno ser competitivo? Por supuesto que es bueno, ¿no? La competencia genera iniciativa, genera, no sé, la capacidad de innovación o la mejora de las capacidades de las personas, qué sé yo. El problema es que este sistema liberal no parte de una competencia en condiciones de igualdad, ¿no? Por lo que es imposible pensar que todas y todos en este sistema puedan beneficiarse. Entonces cae en esta falacia, ¿no?, de que el pobre es pobre porque quiere, cuando hay realidad condiciones sistémicas que impiden que una persona pobre, por muchas ganas de sobresalir que tenga, por mucha iniciativa o ideas innovadoras que tenga, pues va a haber condiciones materiales que le van a impedir, ¿no?, poder sobresalir en este sistema. Por eso, ¿no?, este sistema, las estadísticas que se han hecho sobre este sistema nos arrojan cifras como de que es una persona que nace en condiciones de pobreza, es altamente probable, no 80-90% de probabilidades, que muera pobre, ¿no?, porque las condiciones sistémicas impiden que esa persona salga de ese ciclo de pobreza. Por tanto, aseguro yo este sistema, no aseguro yo, ¿no?, lo que estoy diciéndoles ahora es la conclusión de muchas lecturas que he hecho. El sistema liberal es un sistema que divide a aquellos que tienen contra aquellos que no tienen. Y el problema es que esta brecha se sigue ampliando día tras día. Esto se da debido a que la teoría liberal clásica parte de un entendido que me parece que es erróneo. El ser humano, este entendido es que el ser humano es egoísta por naturaleza y que busca su beneficio a costa de lo que sea de manera racional, ¿no? Este es el principio de Thomas Hobbes. Y este me parece que es un principio erróneo, ¿no? Los seres humanos no necesariamente partimos solamente de este entendido. Los seres humanos tenemos algo de egoísta, sí, pero los seres humanos también tenemos mucho de comunitaristas, ¿no? La crítica a Hobbes es que personaliza la voluntad humana, reduciendo este análisis antropológico que él hace a etapas modernas, cuando en etapas anteriores las civilizaciones tuvieron mucho éxito y perduración gracias, por ejemplo, a ideas como la solidaridad. De hecho, en la naturaleza, ¿no?, en el mundo natural, hay principios biomiméticos donde la solidaridad de algunas especies y la coparticipación son necesarias para la subsistencia, lo que los biólogos llaman el altruismo recíproco. Estas especies que viven juntas con características diferentes, pero que gracias a su forma de vivir empatada, hacen que ambas sobrevivan. Pero si una de las dos muere, seguramente la otra también lo hará, ¿no? Este principio de naturaleza también opera, mejor dicho, para el ser humano, y eso se nota mucho en comunidades indígenas, ¿no?, en comunidades que no siguen estos patrones del liberalismo y del capitalismo, donde se dan estos principios de comunitarismo, de solidaridad,
Y vaya que en países como el nuestro se dan muchísimos ejemplos de esto. Por ejemplo, el Masehualmilli, ¿no? Lo que se llama el mano vuelta. En comunidades indígenas, yo que he tenido la enorme fortuna de tener acercamientos a ellas, a comunidades allá con los icos y los guaves allá en los municipios de la región del Istmo de Tehuantepec, manejan esta idea del mano vuelta, ¿no? El Masehualmilli, que es una forma de vivir solidaria, ¿no? Es el mano vuelta, ¿no? Yo hago una cosa, pero yo sé que tú en algún momento, cuando yo lo requiera, me vas a dar algo a cambio. Eso se ve en la milpa, se ve en la construcción, se ve en la forma de movilidad, se ve en la participación comunitaria, ¿no? Cuando alguien se casa en estas comunidades, le construyen una casa, en la comunidad les construyen una casa a la pareja recién casada, pensando después que cuando alguien más se case, ellos van a ayudarles a estas personas que no... Es decir, este sentido como de comunidad y de solidaridad que existe. No las estoy romantizando porque también muchas de esas comunidades tienen un montón de cosas criticables, pero a lo que quiero llegar con todo esto es como este principio egoísta en el cual se basa el liberalismo clásico, sobre todo encarnado en la figura de Thomas Hobbes, parte de un principio erróneo, que es pensar que el ser humano lo único que tiene es egoísmo, cuando en realidad muchas veces esto ha generado estas estas ideas que se contraponen, de pensar que a veces el asunto egoísta tiene que ser ir en contra del cooperativismo, ¿no? Y este es el debate constante. Me parece entonces que lo que tenemos que analizar acá es cómo podemos mediar estos innegables impulsos egoístas que son propios del ser humano, junto también con esa naturaleza humana cooperativista. El problema es que el liberalismo premia el primero y al segundo lo presenta como algo no deseable para el sistema liberal y el sistema capitalista, ¿no? Por ejemplo, presenta el comportamiento empresarial, el emprendedurismo como algo arquetípico, mientras que desdeña y muchas veces castiga a organizaciones cooperativistas. Muchas de estas organizaciones que se basan en ideas comunitarias, donde en estas organizaciones, tanto el trabajo como la ganancia, pues se reparten de manera equitativa, ¿no? Pero bueno, esas son posturas que yo tengo y ahí pues a lo mejor ustedes también tienen su opinión y me gustaría que la vaciaran en el trabajo que les voy a explicar ahorita en qué va a consistir. Entonces aquí me interesa saber cuál es su opinión, ¿no? El hombre es egoísta y yo cooperativo por la naturaleza. ¿Ustedes cuál creen que haya más, ¿no? Si el hombre es egoísta o es más cooperativo por naturaleza? En todo caso, en un sistema como el liberal, en un sistema como el neoliberal, ¿cómo se premia o se castiga tales actitudes en sociedades como las modernas? ¿Cómo podríamos en todo caso compaginar estas ideas comunitarias, cooperativas y de ayuda mutua en un sistema como el liberal, donde es el individualismo, el egoísmo y la diferenciación lo que lo mantiene? Lo cierto es que la acumulación del capital en pocas manos, y pensemos que la riqueza del mundo moderno está concentrada en menos del 10% de la población más rica, deja muy atrás el ideal de libre competencia y de favorecimiento del conjunto en el que se basa el liberalismo clásico. Si el ser humano es por naturaleza un ser que tiende hacia la reciprocidad, retribuirá con cooperación si vive en un contexto solidario, donde se respeten las libertades básicas. Con este pensamiento quiero terminar esta exposición del liberalismo. El liberalismo entonces clásico, y eso quiero que les quede como muy claro, parte de estas ideas, tanto de Hobbes como de Locke, más de Locke, pero retoma mucho de las ideas de Hobbes, pero es un asunto conceptual y que parte de algunos entendidos clásicos. Tenemos entonces el liberalismo político y el liberalismo económico, ¿no? Dos cosas distintas, entendamos qué es una cosa y entendamos qué es otra. Espero que con la presentación les haya quedado claro, si no, regresen para que les quede claro qué es una cosa y qué es otra. Y espero que les haya quedado muy claro porque este saltito inicial que di ahorita para cómo hoy en día se entiende el liberalismo, pues tergiversa, ¿cierto?, mucho de las ideas de lo que es el liberalismo clásico. Eso porque en la siguiente clase vamos a ver eso, cómo es que hoy en día se entiende el liberalismo y vamos a ver qué tan cercano o qué tan lejano está el liberalismo contemporáneo, el liberalismo actual, el liberalismo del siglo XXI a estas posturas clásicas de Hobbes y de Locke. No vamos a ver qué tanto se han alejado, pero que se siguen manejando como si fueran parte de lo mismo cuando en realidad ya no lo son. Bueno, con eso termino la exposición. En un ratito más entonces les subo este video junto con la actividad de esta semana. La actividad de esta semana va a consistir en un ensayo sobre qué es la libertad. Quiero que me hagan una reflexión sobre lo que es la libertad,
Es un tema complejo, ¿no? Vaya que es un tema complejo, ¿no? Y hay existido posturas filosóficas, ideológicas, políticas, sociológicas, antropológicas, ¿no? O sea, estamos rascando a una de las preguntas fundamentales del ser humano, ¿no? ¿Qué es la libertad? ¿Hasta dónde da la libertad? ¿Mi libertad termina donde empieza la del otro? ¿Quién es más libre? ¿Qué hago con mi libertad? ¿No? Me acuerdo mucho de un libro buenísimo de Alejandro Jodorowsky, no sé si ustedes hayan escuchado del gran chileno, ¿no? Jodorowsky, del primer Jodorowsky, porque hoy ya se afresó un montón, pero ese primer Jodorowsky que llegó aquí a México huyendo de la dictadura chilena, escribió un libro que se llama el juego que todos jugamos, ¿no? Si estuviéramos en la presencialidad y pudiéramos ir al teatro, esa obra se está presentando en el teatro, ¿no? Tiene años ya presentándose acá en México y generalmente cuando doy este tipo de clases y hablamos sobre libertad, los llevo a ver esa obra de teatro, ¿no? Que es una obra interesantísima, porque Jodorowsky precisamente de manera medio en parodia, pero como siempre Jodorowsky siendo una parodia muy inteligente, con un humor muy inteligente, nos presenta esta onda, ¿no? De la libertad, qué hacemos con la libertad y cuando somos libres, ¿no? Realmente lo somos y cuando la tenemos, ¿qué hacemos con ella? Dice Jodorowsky, y aquí hay un spoiler alert sobre la obra, al final los seres humanos no sabemos qué hacer con la libertad y nos gusta estar más encerrados que libres, ¿no? Y pues bueno, ahorita con el asunto de la pandemia, eso da un motivo para una gran reflexión, ¿es cierto? Pero bueno, la idea del ensayo es esta, que me haga una reflexión sobre la libertad. A ver ustedes qué opinan. Básense un poquito en lo que les acabo de exponer yo ahora. Recuerden un poco la clase de Hobbes que vimos sobre este asunto de la libertad del ser humano y la naturaleza del ser humano. Están las lecturas de la antología, ¿no? Hay 3 lecturas ahí, se las voy a recordar ahorita ahí en la plataforma. Les voy a poner un video también que me parece como muy pedagógico de lo que es el liberalismo, ¿no? De unos chavos que hacen unos videos ahí como medio raros en internet, pero me parece que sobre la explicación del liberalismo es muy buena, se los voy a poner ahí también. Y les voy a pedir que vean 2 películas. Una película franco-alemana que se llama La Heine, El Odio. Es una película rasposa, ¿no? Empedrada, complicada. Véanla cuando estén tranquilos ustedes ahí en su casa, en su cama, en su cuarto, con un cafecito ahí de por medio, porque es una película que llega, ¿no? Y está cruel, está gruesa, pero me parece que es muy buena, ¿no? Y me parece que empata mucho con el tema que estamos viendo acá. Y una película chilena contemporánea que habla sobre la diversidad sexual. Espero la hayan visto, es una película que fue premiada en Europa, pero eso no me importa tanto, sino que acá, ¿no? Entre la comunidad cinematográfica latina fue muy valorizada por el tema mismo que trata, ¿no? Que no se los quiero adelantar. Ustedes véanla, se llama Una mujer extraordinaria, ¿no? Y es una película que también habla sobre este asunto de la libertad. Entonces me parece que con todo esto que les estoy dando, tienen elementos suficientes como para ver, leer y escuchar cosas de forma tal que en algún momento se sienten y digan, a ver, mi idea sobre la libertad es esta, la plasmen en un ensayo de 3, 4 cuartillas y sea lo que me entreguen, ¿no? Para el viernes de esta semana y esa va a ser la actividad para esta semana. Bueno, entonces ahí está el video, espero que les haya quedado claro, ahí está la actividad, espero que también les haya quedado claro y en unos minutos más les llega a su correo. Bueno, sin más, pues me despido, así de manera medio rara, porque pues lo estoy hablando en una computadora, ¿verdad? Pero bueno, les mando un abrazo, espero que estén bien, espero que estén sanos, quedo al pendiente por cualquier cosa en WhatsApp y espero que la próxima semana, ahora sí nos veamos en línea por acá. Un saludo a todos y a todas.